de la unidad 2, esta unidad 2 que tiene que ver con las bases de datos orientadas a objetos. Sabemos nosotros que la estructura de datos básica que ofrece la tabla relacional es y fue apropiada para muchas aplicaciones habituales. Sin embargo, existen casos de uso particulares que se quieren gestionar datos complejos o no convencionales, por ejemplo, estructuras, imágenes, documentos, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, las bases de datos orientadas a objetos intentan dar respuesta a las anteriores necesidades. Bien, las bases de datos orientadas a objetos incorporan las siguientes características. Adoptan como modelo de datos el de los lenguajes orientados a objetos, ¿sí? Permitiendo así el uso de estructuras de datos tan complejas como sea necesario, ¿no? Eliminando en gran medida las barreras entre el desarrollo de aplicaciones y la gestión de datos, ¿no? Entonces, este tipo de base de datos orientados a objetos permiten la extensibilidad con nuevos tipos de datos complejos, permitiendo incorporar operaciones sobre ellos. Muy bien, nosotros sabemos de que hubo una evolución en todo este tema de las bases de datos. Sabemos que a partir de mediados de la década del 60, inclusive hasta la década del 70, los modelos jerárquico y de Z eran los más usados. A partir de la década del 70 surge el modelo relacional, que hasta hoy es usado, ¿no es cierto? Pero pasa que después de la mitad de la década de los 80, surgen las bases de datos orientadas a objetos. Para constituirse hoy en día ese tipo de base de datos usados en diferentes ámbitos de aplicación. Asimismo, a partir de la década del 90 aparecen las bases de datos objetos relacionales, luego las semiestructuradas y después del año 2000, XML. Pero hay que realizar y tener presente unas diferencias entre bases de datos orientadas a objetos y bases de datos relacionales. Una de las diferencias tiene que ver con la equivalencia, es decir, el modelo de datos que usan las bases de datos orientadas a objetos, el modelado de datos es equivalente a los lenguajes de programación orientados a objetos. Sin embargo, el modelo de datos que usan las bases de datos relacionales no es equivalente a los lenguajes de programación orientados a objetos. Otra diferencia se puede ver en el mismo uso del software, ¿no es cierto? Si usamos software orientado a objetos, lenguajes de programación orientado a objetos, se puede integrar fácilmente con las bases de datos orientadas a objetos. Pero el lenguaje de programación, por ejemplo, que se usa en las bases de datos relacionales, tiene que considerar un lenguaje específico para la aplicación y SQL, por ejemplo, para el acceso a la base de datos, ¿no? Esas son dos diferencias. Ya, luego existe todos unos niveles de soporte a la tecnología orientada a objetos, donde en primera instancia, a pequeña escala, se encuentran las librerías que permiten el almacenamiento persistente de objetos, ¿no? Están disponibles para cualquier lenguaje, es decir, las librerías, ¿no? Pero en muchos casos no incorporan características avanzadas como soporte multiusuario o transaccional, ¿no? Después están las bases de datos orientadas a objetos relacionales, ¿no? Para aplicaciones que se quieren usar algunos tipos de datos complejos, ¿no? En un entorno esencialmente relacional, pero y que se basan en extensiones orientadas a objetos de SQL. Finalmente, las bases de datos orientadas a objetos puras proporcionan una gestión de base de datos orientadas a objetos a todos los niveles, ¿no? Desde la definición de datos al lenguaje de consulta. Vamos a intentar apuntar a este último tipo, ¿no? A este último nivel de soporte, a las bases de datos orientadas a objetos puras. Hay unos conceptos que hay que recordar, sí, rápidamente. Por ejemplo, tenemos ¿qué es un objeto? Es una representación abstracta de una entidad de la realidad que define sus propiedades y comportamiento, ¿no? Y que tiene un único identificador. Ese identificador se denomina OID, Object Identifier, el cual es único para dicho objeto, ¿no? Ahora, este identificador se diferencia, por ejemplo, con la clave primaria que se usa en bases de datos relacionales. Se diferencia en que
el OID es asignado por el sistema, ¿no? Independientemente de cualquier valor de los atributos, pero en cambio la clave primaria se basa en los valores de datos, en los valores dados por los usuarios para ciertos atributos, ¿no? Eso sabemos. Hay una diferencia entre igualdad e identidad, ¿no? Por ejemplo, podemos considerar este código Java, donde, por ejemplo, tenemos dos objetos A y B, definidos como cadenas, hola, y si hacemos de que el entorno de programación, el lenguaje Java, pueda desplegarnos A igual a B, o bien ejecutar el método equals del objeto A, ¿no es cierto? La respuesta va a ser false en primera instancia y true en segunda instancia. A ver, ¿cómo se nota esto? A no va a ser igual a B, porque saben ustedes que A y B son objetos creados, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendrán apuntadores, tendrán identificadores únicos. Por lo tanto, al tratar de imprimir esta igualdad, va a salir false, no son iguales. Pero el valor de A, que es hola, es igual al valor de B, que también es hola, ¿no? Usando el método equals del objeto A. Por eso devuelve verdadero después. Entonces, ¿qué más? Tenemos varias propiedades de los objetos. Por ejemplo, tenemos los constructores de objetos, ¿no? Constructores de átomos, ¿no? Que son tipos de datos enteros, reales, cadenas. Tenemos constructores de colecciones, ¿no? Que son tuplas, ¿no? Con corchetes, conjuntos con llaves, ¿no? Y listas con estas bazas, ¿ya? También existen referencias entre objetos, ¿no? Que representan relaciones entre los objetos en una sola dirección o ambas direcciones, ¿no? Usando esta palabra reservada, inverse. Luego existen estados de los objetos, ¿no? El estado es el valor que tiene asignado dicho objeto en un momento determinado. Hablando de los constructores de objetos, sobre todo las colecciones, las tuplas tienen varios atributos con nombre y tipo, ¿ya? Cuando definamos tuplas, vamos a ver que vamos a definir varios elementos con nombre y tipo. Luego tenemos los conjuntos, ¿sí? ¿Sí? Son un número de 0 o más elementos del mismo tipo, que no se repiten, ¿ya? Consideremos eso, por favor. Luego tenemos las listas, son como los conjuntos, pero conservando el orden de inserción. Ejemplo de constructores. Tenemos aquí dos objetos. Por ejemplo, el objeto 1 es un empleado y el objeto O2 es el departamento que dirige ese empleado. Entonces, O1 será igual a un identificador de objeto OID-E1, E será de empleado, ¿no? Con el siguiente valor, dice, ¿no? Con los valores José García, el nombre, su número de identificación, su fecha de nacimiento, el género y luego el departamento que dirige. En este caso, apuntado con un identificador OID-D1. Más abajo, el objeto 2 es igual a un identificador de objeto OID-D1, ¿no es cierto? Ya está aquí definiendo al departamento 1 como tal, ¿no es cierto? Al departamento indicado que tiene los siguientes valores: informática, ¿no es cierto? Departamento de informática, código de departamento 17 será, y que tiene como, ¿no es cierto?, como principal dirigente, digamos, al empleado antes definido, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Desde qué fecha será? ¿No es cierto? A su vez, este departamento tendrá sucursales en La Paz, El Alto, Viacha. Luego, a su vez, este departamento tendrá, fíjense, varios empleados, ¿sí? Varios empleados, como pueden ver ustedes, ¿no? Entonces, fíjense que no se olviden la notación, en llaves puede ser 0 o más, ¿no? 0 o más empleados, ¿no es cierto? O corchetes para tuplas, ¿no? Es importante que nosotros consideremos el lenguaje de definición de datos orientados a objetos, ¿sí? Lo anterior, el ejemplo anterior se puede explicar de la siguiente manera, ¿no? Definimos un tipo de datos fecha que tiene varios elementos, ¿no? Fecha es una tupla, dice, de año, mes y día, cada elemento con nombre y tipo, ¿no es cierto? Una vez definido este
tipo de dato, tenemos un objeto en sí, ¿no es cierto? Definimos un objeto type, empleado, que es otra tupla, que tiene nombre, tipo cadena, carnet de identidad, tipo cadena. Fíjense, fecha NAC de tipo, el tipo de datos antes definido, fecha, con mayúscula, ¿no? La F. Luego tenemos para este empleado el elemento sexo, que es carácter, y depto, del tipo de datos departamento. En este caso, depto es un elemento que es de tipo objeto departamento, porque aquí está abajo definido el objeto departamento. Fíjense, tiene nombre de departamento, el departamento tiene número, está dirigido, fíjense, está dirigido por un gerente desde una fecha inicial. Luego este departamento tiene 0 o más sedes y tiene 0 o más empleados. Este set es de conjunto. Entonces, conjuntos puede haber 0 o más elementos. En tuplas tiene que haber diferentes elementos, uno o más elementos, pero con nombre y tipo. Sigamos a los elementos. A ver, ejemplo de referencias entre objetos, ¿no? Dice, cuando los atributos cuyo dominio sea de un tipo de objetos se implementan como referencias usando el OID y representan relaciones entre objetos en una dirección o en ambas, ¿no? Cuando representan relaciones entre objetos en ambas direcciones hay que usar esta palabra, inverse. Esto es curioso, fíjense, porque aquí hay dos objetos, empleado y departamento. Y fíjense, un elemento del objeto empleado, que es depto, es del tipo del objeto departamento, que abajo está definido. Y a su vez, el objeto departamento tiene un elemento empleados, que son 0 o más objetos del tipo objeto empleado, que está arriba definido, ¿no? Hay como una referencia cruzada. Bien, hablando de la clasificación e instanciación. Las bases de datos orientadas a objetos clasifican los objetos de acuerdo a sus similitudes, ¿no? Ya saben, una clase es un conjunto de objetos que comparten unas propiedades, ¿no? Y un comportamiento, es decir, para cualquier clase vamos a definir sus propiedades y su comportamiento, que son operaciones. Así, por ejemplo, tenemos al objeto empleado, que tiene diferentes propiedades, ¿no? Y tiene operaciones, ¿ya? Entonces dice, la instanciación es el proceso inverso al de la clasificación y consiste en generar los objetos en sí de una clase, ¿no? A ver, entonces queremos agrupar, ordenar los conceptos que hemos emitido anteriormente, indicando de que, por ejemplo, un objeto tiene un estado, tiene un identificador de objeto único, y ese objeto tiene comportamiento. El comportamiento es implementado por un conjunto de métodos. El estado, a su vez, define un conjunto de valores, ¿no? Su estructura, la estructura como tal del objeto. Desde el ámbito privado, es decir, al momento de realizar la definición, tenemos a la clase que tiene estructura y métodos, ¿no es cierto? Ahora bien, el comportamiento del objeto es provocado por mensajes, ¿no es cierto? A su vez, hay un protocolo de un conjunto de mensajes que es el aspecto público, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos da a entender todo esto? De que toda la teoría que hemos llevado de orientación a objetos también es extrapolable, es usable en la misma definición del diseño de base de datos orientados a objetos. Los sistemas de gestión de base de datos orientados a objetos. Las bases de datos orientados a objetos y los lenguajes de programación orientados a objetos comparten el mismo modelo de datos, por eso se indica de que su operación es transparente, simple y directa, ¿no? Pero sucede que desde el lenguaje de programación orientado a objetos es necesario indicar qué objetos se guardarán en la base de datos, o sea, qué objetos serán persistentes y cuáles no, ¿no? Eso es importante. Bueno, sabemos que en el modelo relacional de COTS tenemos 12 reglas. Igualmente, en los sistemas de gestión de base de datos orientados a objetos tenemos 13 características, ¿no?
Hablando un poco de la persistencia de objetos, ¿no? Objetos serán persistentes si permanecen en la base de datos. Por ejemplo, en Java se usa el método store de un contenedor, ¿no? Por ejemplo, para el objeto empleado tenemos aquí un código por el cual creamos el objeto empleado, ¿no? Con un nombre, Juan Mamani Quispe, al cual lo volvemos persistente, ¿no? Usando este objeto contenedor, ¿no? ¿Ya? Entonces, referencias a objetos. ¿Ya? Supongamos que el tipo de objetos empleado contiene una referencia a objetos de una clase dirección. Es decir, tenemos empleado, la clase empleado, ¿no? Con con sus propiedades y operaciones. ¿Ya? Y tenemos aquí, por ejemplo, una referencia, ¿no? Creamos una referencia del objeto dirección y definimos la operación set dirección, o sea, actualizar dirección, poner dirección, ¿no? Que recibe un parámetro, en este caso nueva dir, y almacenamos en la dirección. Entonces podemos crear un objeto de tipo empleado y asignarle una dirección de esta manera, ¿no? Dirección, ¿sí? Dirección será, en este caso, una instancia, como hemos hablado anteriormente, concreta del objeto dirección, ¿no? Una dirección concreta, calle Mayor Lopera, número 5 de La Paz. ¿Ya? Luego creamos un empleado, un objeto empleado, Juan Mamani Quispe, y lo que hacemos es, ¿no? Actualizamos su dirección, y luego lo volvemos persistente. Hablando de la persistencia de objetos, en la creación del objeto anterior, ¿no es cierto? Hemos hecho persistente al objeto empleado como tal, pero sabemos que el objeto empleado hace referencia a otro objeto dirección, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que al hacer persistente empleado también haríamos persistente a los objetos, ¿no? Que son definidos dentro de la clase empleado? Dice, no ha sido necesario marcar explícitamente como persistente la instancia dirección, ya que es alcanzable desde el objeto empleado. Sin embargo, para hacer un objeto persistente solo hay que añadirlo a una de las colecciones persistentes asociadas a su clase. Es decir, en la práctica, ¿no es cierto? Cuando se quiere hacer persistentes ciertos objetos, simplemente hay que añadirlos a una colección persistente asociada. Es decir, fíjense, aquí estamos usando una colección conocida en el lenguaje Java que es el Activa Table Linked List, ¿sí? Estamos asociando, estamos añadiendo este objeto como persistente, ¿no es cierto? Para luego realizar tareas específicas con ese objeto sin necesidad de invocar al método store, ¿no? Simplemente estamos añadiendo ya aquí elementos ¿no es cierto?, a ese objeto. Muy bien, las bases de datos, perdón, los sistemas de gestión de base de datos orientados a objetos tienen características, ¿sí? Tienen un manifiesto como tal, similar a las 12 reglas de COD para las bases de datos relacionales. Estas 13 reglas son estas, ¿no? Tienen que ver con todos los elementos que debe cumplir un sistema de gestión de base de datos orientados a objetos para tener la lógica orientada a objetos, ¿no? Por ejemplo, la regla 1 habla de la posibilidad de crear estructuras de datos arbitrarias complejas. Sí se puede, como hemos visto anteriormente, ¿no? La regla 2 indica que los objetos tendrán una identidad, sí, tienen un OID, ¿no es cierto? Encapsulación, ¿no? Los detalles de implementación de los objetos, ¿no? Dice, son ocultos, haciendo que un objeto solo sea accesible mediante su interfaz pública, cuando se instancian realmente los objetos, ¿no? Y cuando se realiza el comportamiento, es decir, hay mensajes y métodos, se usan los métodos de los objetos ya creados, ¿no? Ya instanciados.
¿no? Esa es la regla 3. Luego la regla 4 indica tipos y clases, ¿no? ¿No? Sabemos que hay tipos de datos, ya sean atómicos o de colecciones, ¿no? ¿No? Y luego está la regla 5, que son las jerarquías de clases, ¿no? Obviamente dice, se permitirá definir nuevas clases especializando o generalizando. Eso ya hemos hablado, por lo tanto cumple. Y así sucesivamente, las 13 reglas del manifiesto de las bases de datos orientadas a objetos se cumplen, digamos. A su vez, los sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos tienen operaciones de implementación. Son 5, ¿no? Herencia múltiple, verificación e interferencia de tipos, distribución de los datos, transacciones, versionado de objetos. Estas operaciones no son obligatorias, ¿no? que cumplan los sistemas de gestión. Así que, bueno, se las menciona para algún caso. Ahora bien, en el ejemplo, en el caso ya que nos atañe para ver cómo estamos en el diseño mismo, debemos considerar el diseño lógico de base de datos orientados a objetos. Sabemos nosotros que para concepcionar, para conceptualizar, para crear una base de datos, tenemos que identificar cuál es el problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ámbito? Específicamente para orientación a objetos tenemos que identificar qué clases de objetos se necesitan. ¿Qué operaciones van a tener cada clase? Y aparte, ¿qué tipo? ¿No? ¿Qué tipos? ¿Qué propiedades? Aparte, debemos saber qué relaciones se van a dar entre las clases, ¿no? ¿No? Todo eso tenemos que considerarlo. ¿Ya? Por ejemplo, en el diseño lógico de base de datos orientados a objetos tenemos relaciones de agregación y asociación. ¿Sí? Los objetos agregados son aquellos que se componen de otros objetos. Para ello se usará la descripción se compone de, ¿no? C-compone-de, ¿no? Y luego se dibujarán flechas que van desde el objeto agregado hacia los componentes, ¿no? Por ejemplo, fíjense, tenemos un libro, ¿no? Un libro que, ¿no es cierto? Se compone de título del libro, índice y capítulo. A su vez, el capítulo se compone de título de capítulo y sección. Pero fíjense, el capítulo, ya está aquí adelantando, se compone de un solo, ¿no? Un solo capítulo. Pero un capítulo puede tener n secciones, ¿ya? Un capítulo puede tener n secciones, ¿ya? Al igual que, fíjense, el libro tiene un solo título, ¿no es cierto? El libro, ¿ya? Tenemos otra forma de representación que es, ¿no? Tenemos ahí el libro 3. El libro 3 tiene un título, capítulo 1, 2, 3, sucesivamente. Pero los capítulos tienen título 1, tienen diferentes secciones, ¿no? Y entonces no se olviden que en el diseño lógico se considera esta forma de descripción. Se compone de, para hablar de agregación. Asociación. Hablando de asociación, la relación de asociación sirve para relacionar objetos de varias clases independientes, ¿no? En el esquema conceptual de la base de datos, a este tipo de relaciones se las denomina con un nombre, ¿no? Las relaciones con un nombre y una cardinalidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una asociación, podemos ver que existe una compañía, ¿ya? ¿No es cierto? Que la dirige un empleado. A su vez, el empleado trabaja en una división, ¿ya? Pueden haber varias divisiones, ¿no es cierto? ¿Ya? Fíjense, la compañía tiene una o más divisiones. ¿Ya? Aquí está, N. ¿Ya? La compañía fabrica, ¿no es cierto? Una compañía fabrica N vehículos. ¿Ya? Esas son las relaciones de asociación. Luego existe el elemento que se denomina generalización.
La generalización se refiere a agrupaciones de subclases, ¿no? De una superclase. En el esquema conceptual que vemos en la pantalla, se representa con una relación denominada es un. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a, ¿no?, subclases que son secretarios, ingenieros, gerentes. Por ejemplo, gerente es un empleado. Gerente es una subclase de una superclase empleado. Ingeniero, de igual manera, es un empleado, ¿no? Ingeniero es una subclase de una superclase empleado. Y así. Veamos qué nos dice para ver esto. ¿Qué nos dice Java? Si tenemos este código Java, ¿no?, simple, sencillo, donde definimos un objeto sec, que es un secretario, ger, que es un gerente, ¿no?, con nombre y apellido. Y por ejemplo, si nos animamos a imprimir, ¿no?, sec es instance of empleado y ger es instance of empleado, dará como resultado verdad. Es decir, un secretario es un empleado, un gerente es un empleado, ¿sí? Mostrando que los secretarios y los gerentes están incluidos en la extensión de los empleados. Luego hay una jerarquía de especialización, ¿no?, que indica de que cuando hay varios niveles de clases se crea una jerarquía de especialización, ¿no? Una importante característica de estas jerarquías es la herencia de tipos, ¿no?, y operaciones, desde las superclases hacia las subclases, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí una jerarquía de especialización, por ejemplo, con lo que son los instrumentos musicales, ¿no? Un instrumento de cuerda es un instrumento musical, un instrumento de viento es un instrumento musical. A su vez, fíjense, una flauta como tal es un instrumento de viento, pero es un instrumento popular también, así como una guitarra. Una guitarra es un instrumento popular, ¿ya? Entonces puede haber este tipo de relaciones y por lo tanto se crea una jerarquía de especializaciones. Ahora sí, esto es lo que debería, ¿no?, debería tomarnos un poco más de atención. Fíjense, tenemos un ejemplo de un diseño de base de datos orientado a objetos, usando las características anteriores que hemos explicado. Aquí en esta visualización, ¿no?, en este diseño conceptual, tenemos a los objetos persona, profesor, estudiante, departamento, ¿no es cierto?, curso, asignatura, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ahora de lo que se trata es de, a partir de este diseño conceptual, realizar la definición de los tipos de objeto, ¿no? La definición de la base de datos, en otras palabras, ¿ya? Reitero, tenemos este diagrama conceptual, ahora nos toca cómo podemos diseñar esto en definición de tipos de datos orientados a objetos. Entonces, analicemos este objeto, persona, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente y podemos ver en este caso de que se define de esta manera, ¿no? Define object type persona, ¿no?, que heredará de la superclase personas, ¿no es cierto? Entonces dice, este objeto persona es una tupla, ¿no? Es una tupla definiendo sus propiedades, que tiene un canal de identidad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que es una cadena, un nombre. Fíjense, el nombre es otra tupla, a su vez, de elementos con nombre y valor, como hemos dicho, nombre de persona, apellido paterno, materno, que son cadenas. Luego tenemos que la persona también tiene dirección, ¿no?, que es otra tupla, ¿no? Número, calle, ciudad. Luego, la persona también tiene fecha de nacimiento, que es, a su vez, ¿no?, un tipo de datos antes definido, en este caso fecha, que está aquí, ¿no?, que es otra tupla de año, mes y día, ¿no? Y además, fíjense que
este objeto persona tiene la operación para calcular su edad, ¿no? En este caso. Os reitero, a partir de este diseño conceptual, gráfico, esquemático, estamos ya aterrizando a la definición de, ¿no?, de la base de datos orientada a objetos. Voy a fijarme el objeto profesor, ¿no? Profesor hereda de persona, ¿no es cierto?, que a su vez es subclase de la superclase profesores. Este objeto profesor tiene diferentes atributos, elementos. En este caso es una tupla con elementos salario, rango, teléfono, y dice, pertenece a un departamento, ese departamento será otro objeto, y fíjense, ¿no? Dice, tutoriza a un conjunto de 0 o más estudiantes de investigación. Un conjunto. Veamos eso. Aquí en el diseño gráfico, vemos que un profesor, aquí está, es tutor, dice, ¿no?, de estudiantes de investigación. Un profesor es tutor de uno o más. Ahí está, uno o n, ¿no es cierto?, de estudiantes de investigación. Entonces, de esta forma lo está describiendo, tutoriza, ¿no?, a un conjunto de 0 o más, porque no puede tener, pues, cuando tenga va a tener uno o más, pero en la definición del objeto vemos de que no necesariamente todos los profesores van a tutorizar a algún estudiante, ¿no es cierto? Puede haber profesores que no tutorizan a ningún estudiante, pero con esto ya se salva, ¿no es cierto? Luego, imparte, fíjense, dice 0 o más asignaturas. ¿Qué les parece? Voy a reiterar un poquito para corroborar esta definición del conjunto, ¿no? Un segundo. Hemos hablado del conjunto. Son un número de 0 o más elementos, ¿no es cierto?, del mismo tipo. No hay problema, está corroborado. Y seguimos analizando. Estábamos en profesor. Tiene diferentes operaciones a su vez, ¿no? Hay una operación que indica que si ha sido promocionado o no el profesor. Luego hay un porcentaje de aumento, será en su salario, ¿no es cierto? Y así, sigamos viendo cómo se va definiendo al objeto estudiante. No se olviden que estamos en este diseño conceptual, ¿no? Ahí está el estudiante, ¿no?, que es una persona, ¿no es cierto? El estudiante estudia en un departamento, ¿no es cierto? Pues veamos, estudiante, pues es otra tupla que estará en un grupo, estudia en un departamento y es examinado de, dice, ¿no? El estudiante como tal tiene unos elementos que son tuplas, ¿no?, con notas, fechas, asignaturas, ¿no es cierto? Luego se puede calcular para el estudiante la nota media, ¿no?, el cambio de grupo, cambio de carrera, ¿ya? Entonces, es muy importante considerar este diagrama conceptual para a partir de ese diagrama ya aterrizar en la definición ¿no?, de la base de datos orientada a objetos, ¿no? En la guía que se ha propuesto para esta unidad 2 hay mayor ampliación de los conceptos. Entonces, hasta aquí yo podría participar. Esta presentación va a estar disponible, obviamente. Gracias.